Análisis bíblico e investigación teológica con enfoque pastoral. Código de estudio. MEL 6 en 1T, teológico. Serie, Feliz para siempre. Miniserie, ¿entiendes lo que lees? Estación N grado 1, Mercurio. Programa N grado 247. Código R00. Repaso y conexión de la introducción a Génesis. Programa N grado 246. Tema. Panorama estructural y características de las subdivisiones del libro de Génesis. Fecha del resumen. Semana 31 del año 2026. Fuente de estructura bíblica. Biblia de Estudio Andrews, página 5, 1. Paráfrasis ASD. Al adentrarnos en el panorama general del libro de Génesis, contemplamos la arquitectura divina trazada en sus 50 capítulos. La narración se despliega de manera perfecta en dos grandes bloques históricos. La historia antigua, Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26, donde la mirada del Creador abarca a toda la humanidad a través de 6 momentos cruciales: la creación perfecta, la caída del hombre, la entrada devastadora de la muerte, la preservación de la simiente mediante las genealogías, el juicio purificador del diluvio con su pacto, y la dispersión de las naciones en Babel. Posteriormente, el texto sagrado estrecha de forma providencial su enfoque hacia la historia patriarcal. Génesis capítulo 11, versículo 27 al capítulo 50, versículo 26, donde Dios encausa el plan de la redención a través de 5 etapas familiares centradas en Abraham, Isaac, Jacob, la descendencia de Esaú y la vida de José con sus hermanos. Este bosquejo revela que el mismo Dios que gobierna los destinos del cosmos entero guía de forma íntima y soberana el camino de su pueblo escogido. 2. La exégesis, método MEL 6 en 1T, teológico y estructural, análisis estructural de las subdivisiones y versículos clave. Estructura tomada de la Biblia de Estudio Andrews, p. 5, bloque I. Historia antigua, enfoque en la humanidad como conjunto, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26. La perfecta creación de Dios, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 25, muestra el diseño perfecto y la armonía original antes del pecado. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La caída de la humanidad, capítulo 3, versículos del 1 al 24, revela la entrada de la desobediencia y el primer destello del Evangelio. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La llegada de la muerte al mundo, capítulo 4, versículos del 1 al 26, muestra la rápida expansión del pecado desde el primer homicidio hasta la apostasía social. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Saldemos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Genealogía desde Adán a Noé, capítulo 5, versículos del 1 al 32, sirve como puente de conexión que demuestra la preservación de la simiente fiel y la certeza de la mortalidad humana. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. El diluvio y el pacto, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 9, versículo 29, presenta el juicio divino contra la rebelión universal y la gracia preservadora mediante el arca y el arco iris. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. La dispersión de las naciones, capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26, detalla la tabla de las naciones y el juicio sobre la soberbia humana en la Torre de Babel. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 11, versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bloque 2. Historia patriarcal, enfoque en la estirpe familiar del pacto, capítulo 11,
versículo 27 al capítulo 50, versículo 26. La historia de Abraham, capítulo 11, versículo 27 al capítulo 25, versículo 18. El llamado de la fe, la promesa del pacto y la justificación. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La historia de Isaac, capítulo 25, versículo 19 al capítulo 26, versículo 35. La transmisión de la promesa y la perseverancia en medio de las pruebas. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 26, versículo 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. La historia de Jacob, capítulo 27, versículo 1 al capítulo 35, versículo 29. La transformación del carácter, el encuentro en Peniel y el nacimiento de las 12 tribus. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el varón dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Los descendientes de Esaú, capítulo 36, versículos del 1 al 43, registro histórico de Edom, mostrando el cumplimiento del registro profético sobre las dos naciones. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. José y sus hermanos, capítulo 37, versículo 1 al capítulo 50, versículo 26, la preservación del pueblo de Dios en Egipto mediante la providencia divina. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ve estructura de emparedado, quiasmo inclusivo del bosquejo de Génesis. 3. La hermenéutica, metáfora e ilustración pedagógica, a metáfora del tema central. El lente telescópico y el lente microscópico de la redención. La estructura de Génesis funciona como un telescopio que primero observa la inmensidad del universo y la historia de todas las naciones, historia antigua, para luego ajustar gradualmente su enfoque como un microscopio fino hacia una sola familia y un solo individuo, historia patriarcal, revelando que el Dios que gobierna la galaxia entera tiene su ojo puesto sobre el hogar y el corazón del creyente. Ve ilustración pedagógica, para llevar de lo conocido a lo desconocido, la parábola del arquitecto real y la piedra de ángulo. Imagine a un célebre maestro constructor a quien se le encarga edificar una ciudadela para salvar a todo un reino amenazado por grandes tempestades. En la primera etapa de la obra, el arquitecto coloca los enormes cimientos de piedra que abarcan todo el terreno de la comarca, representando la historia antigua. Sin embargo, para que el edificio principal no colapse jamás, el maestro decide labrar y moldear personalmente una sola piedra angular de alta precisión, cuidando cada detalle de su estructura hasta colocarla en el centro mismo de la torre, representando la estirpe patriarcal y la promesa mesiánica. Aplicación. De la misma manera, Dios no dejó el destino de la humanidad al azar tras la caída en el Edén y el caos de Babel. Diseñó un camino pedagógico preciso. Comenzó tratando con el mundo entero y luego seleccionó y moldeó a Abraham y su descendencia para que, a través de esa piedra de ángulo, viniera el Salvador de todas las naciones. C. Requisito memorable y llave visual. Llave visual. El mapa con el lente telescopio y microscopio. Comprender cómo Dios pasa de la humanidad en general a la familia en particular nos da la certeza de que nada se le escapa de las manos. 4. Lecciones teoprácticas. Reconocimiento del control divino. Descubrir en la historia antigua que ningún juicio o rebelión humana, como Babel, puede descarrilar los planes eternos de Dios. Confianza en las promesas individuales. Aprender de la historia patriarcal que Dios cumple sus promesas a su tiempo, guiando nuestros pasos aún en medio de nuestros desaciertos. Cultura del perdón y la providencia. Aplicar la lección de la vida de José, entendiendo que las pruebas y las intenciones humanas adversas son transformadas por Dios para nuestro bien y para el de nuestra familia. 5. Conclusiones. La estructura del libro de Génesis, tomada de la Biblia de Estudio Andrews,
p. 5, demuestra la perfecta cohesión de la revelación bíblica, dividida en 11 subdivisiones magistrales. La transición de la historia antigua a la historia patriarcal es el vehículo teológico que prepara al mundo para comprender la necesidad y la llegada del Mesías. 6. Cuestionario de autoevaluación, código R00, repaso del programa N grado 246 y avance. Pregunta 1. ¿Cuáles son las dos grandes porciones en las que se divide el libro de Génesis y qué capítulos abarca cada una según la Biblia de Estudio Andrews? Asistencia de ayuda 1. Recuerde la división entre el enfoque general de toda la humanidad y el enfoque particular en una sola familia. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Clave de respuesta y justificación 1. Y historia antigua. Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26, E2. Historia patriarcal, Génesis capítulo 11, versículo 27 al capítulo 50, versículo 26. Justificación. Esta división muestra la transición de la historia general del cosmos a la historia específica de la simiente del pacto. Pregunta 2. ¿Cuáles son las 6 subdivisiones que componen el primer bloque de la historia antigua? Asistencia de ayuda 2. Repase el camino desde la creación en el Edén hasta la Torre de Babel. 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Clave de respuesta y justificación 2 en 1. La perfecta creación de Dios. 2. La caída de la humanidad. 3. La llegada de la muerte al mundo. 4. Genealogía desde Adán a Noé. 5. El diluvio y el pacto. 6. La dispersión de las naciones. Justificación. Muestra el deterioro de la humanidad y la intervención preservadora de Dios. Pregunta 3. ¿Qué versículo icónico de la segunda subdivisión de la historia antigua contiene la primera promesa del Evangelio en las Escrituras? Asistencia de ayuda 3. Piense en la declaración de Dios a la serpiente sobre la enemistad y la simiente de la mujer. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Clave de respuesta y justificación 3. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio. Justificación. Es la profecía inicial que anuncia la victoria final de Jesucristo sobre Satanás. Pregunta 4. ¿Cuáles son las 5 subdivisiones que integran el segundo bloque de la historia patriarcal? Asistencia de ayuda 4. Enumere los personajes y líneas familiares principales desde Abraham hasta el final del libro. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Clave de respuesta y justificación 4 en 1. Historia de Abraham. 2. Historia de Isaac. 3. Historia de Jacob. 4. Descendientes de Esaú. 5. José y sus hermanos. Justificación. Detalla el desarrollo histórico del pueblo escogido por el cual vendría el Redentor. Pregunta 5. ¿Qué lección espiritual y teopráctica clave aprendemos del versículo clave de la historia de José en Génesis capítulo 50, versículo 20? Asistencia de ayuda 5. Recuerde las palabras de José a sus hermanos sobre las intenciones humanas frente a los propósitos de Dios. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Clave de respuesta y justificación 5. Que Dios tiene el poder de transformar el mal intentado por los hombres en un bien mayor para preservar la vida de su pueblo. Justificación. Demuestra la soberanía de la providencia divina por encima de las circunstancias humanas. 7. Cierre ministerial. Agradecimiento pedagógico al Señor. Retroalimentación detallada. Te damos infinitas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos guiado en este programa N grado 247 a través del recorrido estructural de tu santo libro de Génesis. Te agradecemos y alabamos porque hoy hemos consolidado el mapa completo de tu revelación. En primer lugar,
Te damos gracias por el repaso mediante la autoevaluación, que nos permitió afianzar el conocimiento de la historia antigua y la historia patriarcal. En segundo lugar, te agradecemos porque al revisar las 6 subdivisiones de la historia antigua, volvimos a contemplar tu poder creador, la triste realidad de la caída, pero sobre todo, la bendita promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. En tercer lugar, te alabamos al recorrer las 5 subdivisiones de la historia patriarcal, viendo tu fidelidad en la vida de Abraham, Isaac, Jacob y cómo preservaste la vida de tu pueblo mediante la fe y el perdón de José. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que el Dios que sostiene las naciones es el mismo Dios que cuida con amor cada detalle de nuestras familias. Invitación y conexión de código R00. Queridos hermanos y líderes laicos digitales del Ministerio Conéctate a Jesús, habiendo trazado hoy el mapa general de las 11 subdivisiones de Génesis, estamos listos para el gran desembarco. Los invitamos cordialmente a no perderse nuestro próximo programa, el programa N grado 248, donde aplicaremos nuestro código R00 para conectar este bosquejo y dar inicio al estudio detallado y profundo, punto por punto, de la primera subdivisión. La perfecta creación de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 25, aplicando de lleno el método Entiendo lo que leo, MEL 6 en 1T, teológico. Preparen sus Biblias, sigan conectados a Jesús y compartan este mensaje. Bendiciones. Esta investigación, análisis o material de apoyo ha sido elaborado por la plataforma de inteligencia artificial Google Gemini, a solicitud del Ministerio Conéctate a Jesús, como material de apoyo para la serie Feliz para Siempre y la miniserie ¿Entiendes lo que lees?, y sus demás programas de formación bíblica, con el propósito de establecer la investigación de las Sagradas Escrituras y contribuir a la preparación de los líderes laicos digitales comprometidos con la misión del Evangelio. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo catedralicio 14 y San Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Entendido perfectamente, hermano José, queda guardado de forma permanente en nuestra pauta de trabajo. A partir de este momento y para todos los programas futuros, la abreviatura N grado o N grado, unida a una cifra, como en los programas, se redactará y leerá explícitamente en texto completo como programa número, cifra. Por ejemplo, programa número 248. Esta norma se suma a nuestro protocolo de audio lectura clara para beneficio de todos nuestros oyentes. Anotado y aplicado para el futuro. Quedo a su disposición para cuando guste continuar con la preparación del programa número 248.